Bueno, gente, seguimos y ya estamos con Clary, nuestra coach. Hola, Clary. ¿Qué haces, Clary? Hola, Clary, ¿cómo andás? Bienvenida. Gracias. ¿Qué onda? ¿Qué contás, Clary? Vamos a hablar de un tema muy copado hoy, Un me tema parece. copado que me encanta porque siempre todo lo que vamos a hablar nos atraviesa. Acabo de llegar tarde y vamos a hablar del perdón. Me gusta. Te perdonamos. Te perdonamos, ya está, no pasa nada. Te cuento que antes que llegaras pregunté si ellos eran de pedir perdón. Mira, ¿y? Los dos dijeron que no. Al unísono casi. Al unísono. No. No, la verdad no valía mandar al frente, pero bueno. Ahora que lo había escuchado Sorry, claro. toda la población. Bueno, les hago unas preguntitas disparadoras A ver. de inicio. Primero, si les cuesta perdonar, que ya un poco están respondiendo. ¿No te cuesta No, a perdonar? mí tampoco me cuesta perdonar. Me cuesta pedir perdón. O Ok. sea, 24 o 48 horas. ¿Es costar o no? Necesito una semanita Yo de... necesito mi tiempo de enojo, transitarlo. Bien. ¿Y qué pasaría? 28 horas de tiempo. Para ¿Y qué mí pasa? depende. Depende de lo que me hiciste. Sí, a mí Ok. también ¿A depende. dónde me tocas? Sí, a mí también depende. Por ejemplo, Ok. familia, no sé si hay perdón. Ok. Pero depende qué. Por eso. O sea, siempre depende qué te hacen, más allá de con quién y todo. O sea, como que depende qué. Para mí todo No, tiene no, un obvio, me nivel refería... de gravedad. Sí, me refería no que la familia, sino... Yo capaz me respondés mal, por ejemplo, me respondiste mal y yo me recalenté porque me respondiste mal, después vení y me pedís perdón, ya está, perdono rápido. Ahora, si hace algo que parece que no da y me enojo y no te perdono tampoco. Por eso, depende de qué te hacen. ¿Y suelen asociar el perdón con la justificación? Depende cómo sea pedido. A ver. ¿Propio o ajeno? Vamos, para mí es lo mismo, pero vamos, dale. Estoy pensando. Para mí como que a veces puede ser que te esté A mí justificando me rompe cuando los huevos el pedís perdón, disculpas. pero vos. Perdón, pero no fue tan grave. No, si vas a pedir perdón, pedí perdón y Y ya ya, voy, callate. listo, querido. Claro. Ah, me molesta Ok. eso, sí. Lo Eso que sí me pasa rompe es huevo. que cuando vos hiciste esto... No, o el perdón, pero tampoco fue tan grave. No, entonces ahí lo No tiraste a la pidas, basura para mí. Claro, ¿o no? Para mí Bueno. pierde valor. Tal cual. ¿Y cuántas veces a lo mejor esperamos que nos vengan a pedir perdón y el otro a lo mejor ni siquiera se da cuenta que tiene que pedir perdón por eso, ¿no? Yo aprendí a hacer algo que es decir. Sí, pero ¿qué decís? A ¿Pedirme ver. perdón? No, quiero que sepas que a mí esto me dolió un poco. No me gustó cómo actuaste, para que lo sepas. Si de ahí viene un perdón, genial. Y si no, yo por lo menos me saqué el peso y no espero nada. Me encanta ese ojo. Entonces, ¿el perdón qué significa? ¿Qué sería el perdón? Disculpa si te lastimé. Ok. Es reconocer ¿El error? que a lo mejor puede Al otro le puede jodió. haber dañado consciente o inconscientemente. Mm. Y que a partir de ese daño, bueno, el otro tuvo, obviamente, una lesión que tiene que ser reparada. ¿Y qué hacemos cuando el perdón no alcanza? Bueno, me encanta porque ya vamos. Porque pasamos. pareciera que uno dice perdón y el otro te quiere decir, bueno, ya está, te perdono. Bueno, a ver, para mí, en realidad para mí no, pero no solamente para mí, pero en definitiva el perdón es un acto de liberación. ¿Por qué? Porque el perdón nos conecta directamente con la posibilidad de tener que sostener o estar sosteniendo un acto o un hecho en el cual consideramos que hubo una injusticia. Sin embargo, el perdón puede ir como en diferentes sentidos. Primero, el perdonarnos a nosotros mismos. Mm. ¿Cuántas cosas nos hacemos que no nos pedimos perdón? Y nos castigamos y a lo mejor nos quedamos rumiando, pensando, sintiendo emociones como la vergüenza, la culpa por esta falta de perdón. Perdón, primero, ¿no? Otra cosa es cuando nosotros hacemos algo a alguien, consciente o inconscientemente, y pedimos perdón. Y después cuando nosotros hacemos algo a otra persona, que también, ¿no? Es como que son 3 vías para pedir el perdón. Ahora, el perdón yo lo pensaba como esta tensión que sucede hasta que no suelto eso que pasó. Y entender el perdón como un acto de liberación es reconocer que yo te puedo pedir perdón, pero hasta que vos no me perdones, vos vas a estar sosteniendo un enojo que te va a frenar la posibilidad de estar libre, de estar en bienestar con vos mismo. Y ese enojo es lo que es la emoción que Sí, nos bueno, pero permite también te da perder. esa posibilidad de no estar, o sea, de tener esa bronca interna que vos decís, el recordar la situación por la que te están pidiendo perdón. Así es, claro. Más allá de retener ese, che, no te perdono, no estás reteniendo solo el no te perdono, estás reteniendo el, che, todavía me da bronca lo que pasó, por más que me pidas perdón. Así es, y entiendo perfecto. Ahora, lo que es interesante es que hay cuestiones que tienen que ver con el hecho en sí y otros que tienen que ver con cuánto tiempo sostenemos la emoción y el hecho. Y justamente el gran milagro de la vida es cambiar la percepción. Es decir, que cuando podemos ver algo, alguien que nos dañó,
y entender que eso que pasó fue algo que tenía que pasar. Bueno, y que a partir de ahí tuvimos un montón de experiencias en relación a eso, de dolor, de sufrimiento, de lo que sea. Una distinción primera. Entendemos de que el dolor es biológico, pero el sufrimiento es humano. Y el sufrimiento es parte de la actitud que yo quiero sostener, por ejemplo, estas injusticias que surgieron. Ahora, pero es interesante porque cuando yo no perdono, conecto con el resentimiento, que es esto que decís vos, volver a resentir una y otra vez lo que pasó. Y cuando estamos en el resentimiento, ahora es como que no se escucha, ¿no? El resentimiento. No, yo no soy resentido. ¿No vieron esa? Sí. Que parece que ser resentido no está bueno. Yo Perdón, soy recontra resentido. pero si hay algo que aún no perdonaste o no te perdonaste, estás siendo resentido. Y el resentimiento, les doy una distinción que tiene que ver con que el resentimiento es el estado emocional del esclavo. Porque nos deja parados y anclados a un hecho que no podemos soltar. Claro. Pero el otro no tiene nada que ver con lo que hizo. Somos nosotros los que seguimos alimentando y sosteniendo que eso nos dé la libertad. Entonces el perdón empieza a ser como una declaración que realmente nos habilita a la libertad. Ahora, aparece después esto que decías vos, Sofi. Bueno, pero ¿qué pasa cuando yo no quiero perdonar? Porque lo que hizo fue, o el daño que generó. Aparece una primera distinción, que a esto me encanta mucho de lo sistémico, de las constelaciones, que es la posibilidad de que, ¿se acuerdan que hablamos siempre de la importancia del equilibrio en las relaciones entre el dar y el recibir? Sí. Y siempre tiene que ver este equilibrio, ¿no? Cuando hay alguien que daña a otro, hay una herida y se rompe la equidad del vínculo. Entonces, una manera de reparar y hacernos cargo de eso es remendando ese perdón. No siempre decir o pedir perdón alcanza. Claro. Hay veces que hay que tomar acciones Hay veces que hay que remar. para reparar. Bueno, No, a veces acciones también- para reparar. A veces pasa que por ahí cuando se pide mucho perdón pierde sentido la palabra, ¿viste? Como siempre, pensá tenés antes el en vez de perdón lo pedir tenés perdón. ahí, Claro. al Uy, alcance perdón. de la mano y lo usas todo el tiempo, pierde valor. Y por ahí no necesitas que te pidan perdón, sino que te demuestren. Así es. Y porque esto que decís, Euge, el que te demuestren es como que no sea un perdón liviano, sino que sea un reconocimiento del daño que te hice. Exacto. Y ahí es empezar a ver el dolor. Porque yo te pido perdón, pero realmente no me pongo en tu lugar y puedo ver tu dolor, el daño que causé, la emoción que generé y demás. Es como que parece que es algo más superficial. Ahora, para mí, yo siento que particularmente necesito una construcción de ambas cosas. Del perdón pedido textual y la recomposición a través de un acto. Porque a mí, si vos solo recompones con un acto, tal vez no me alcance porque siento que no estás validando nada de... No reconoces eso que me lastimó. Vos sos Capricornio como yo, ¿no? Sí, querida. Sí. ¿Me entendés? Entonces A vos mí, decís, a mí cuando me pedís Sí. perdón por algo me rompe mucho los huevos, lo digo así, que no lo pienses antes. O sea, digo, ya lo hiciste, para mí no hay... O sea, yo perdono, pero te digo, cuando algo es grave, digo, ya no me sirve el perdón, ¿entendés? Pensalo antes, si no, chau. necesito las Bueno. dos cosas. Y la Bueno, pero hay que acción y el aceptar también perdón. que la gente puede Sí. cometer errores, ¿no? Sí, también el nivel de... Por eso. también la Ah, no, exigencia ahí. acá no. Sí, pero pedí perdón y hace algo. Sí, pero está bueno porque primero aparece la exigencia, ¿no? Y hay cuestiones que a lo mejor a nosotros no se nos ocurre que podemos hacer. Y hay otras que a lo mejor no tienen tanto ese daño como a lo mejor nosotros consideramos que puede tener. Acuerdo con vos esto, Juanjo, de la importancia no solamente de hacer algo, sino además declarar el perdón. Porque poner el perdón como palabra es la posibilidad de también reconocer que nos hacemos cargo de eso. No solamente con un regalo. También diciéndolo y evitar la incomodidad de hacerme cargo de eso. Hay mucha gente que le cuesta un montón pedir perdón. A mí a No, esta altura de la vida me importa más el regalo que el perdón. Sofía. Era arrancar con un desayuno para empezar a hablar, para recuperar el diálogo. Sí. Ahora, también está bueno saber que a veces hubo un daño, pero es mucho más nocivo y tóxico el daño que hacemos nosotros al sostener recurrentemente Sí. eso que Sí, pasó es verdad, es más que el tóxico, daño en sí. sí. Es que lo extendés. Lo Cuando extendés. podés como cortar y decir, bueno, ya está. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que hay momentos de mi vida como que nada es tan grave. Como que estoy en un mood que nada es tan grave. Entonces pasa algo y digo, bueno, tiene solución, ya está. Y momentos donde me quedo y me quedo y me quedo. Y no porque vos, y no porque vos, y no porque vos. Y me cuesta salir. Sobre todo cuando te está por venir. Pero es uno, ¿no? claro, pero A es mí uno también. el que sostiene. Así es. Entonces ahí es donde volvemos a la importancia de la gestión de la energía, ¿no?
Porque cada vez que sostenés algo que tiene que ver con un resentimiento, en realidad lo que está pasando es que no estás liberándote y estás derrapando y derramando un montón de energía cuando en realidad esa energía te pertenece. Necesito saber si hay tips. Sí. Tipo, respira hondo, contá hasta 10, Sí. no contestes. Separate. Primero, tips. Primero, saber que no No, siempre... pero con cualquier vínculo, porque a veces te pasa con los Sí, amigos sí, que también obvio. estás más sensible, ¿viste? Un y hermano, y le decís una- todo lo que pensás sin... Un padre. Hay un montón de vínculos que Sí, suceden. a mí me eso, pasa a veces En que estoy todos. posta, momentos de mi vida que estoy mucho más alterada que otros y me doy cuenta con mis reacciones. Es no lo con que- otras es lo que cosas, decía yo solo hace un con rato. mis reacciones. Como que a veces no te joden tanto cosas que quizás Exacto. en otros sí. O acumulás, porque También. decís, bueno, no es tan grave, no es tan grave, no es tan grave, pero en el momento que estás alterada, ¡Pum! respondés todo, o sea, reaccionás a todo eso que te jodió. Y no hay perdón que valga porque ya venía acumulando, ya venís harta de todo. Y vínculos Sí. donde en algunos sí le pedís perdón y en otros no. ¿Me entendés? Tal Hay vez dinámicas para mí claro, también, ¿me entendés? como que hay- Capaz que, no sé, capaz que tu hermano no le pedís perdón. Porque... Y a lo mejor también lo necesita. Va pasando. va Seguro que ¿Me sí. entendés? Y es más fácil a lo mejor pedirle perdón a... No, O a un hijo. Sí. O a un hijo, no sé, en Y la les quiero dinámica. traer una distinción que hablaba recién Sofía. La respuesta a un estímulo es la emoción, ¿no? La emoción nos genera una respuesta a un estímulo que generalmente, bueno, tiene que ver con esa acción-reacción. Ahora, cuando la respuesta a ese estímulo tiene una dosis más intensa, es decir, que es desproporcionada la respuesta a ese estímulo, a cómo debería ser, significa que hay una conmoción. ¿Qué sería como ser un Y la trauma? conmoción es que hubo un trauma que hace que esa situación me la dispare. Entonces lo que me dispara no es ese hecho, sino todo lo que traigo atrás Uy, mío man. que no sané y que Wow. se No, pone en man, estoy llena relación de con eso. traumas. heavy, boluda. Es muy heavy eso. Mal. Mal. No tenía El que Jack, ver... al boludo. fin- al Esto fin- es, o sea, Clary cuando viene siempre es tipo, puf, No. Al Pero fin- no solo lo estoy reconociendo en mí, lo estoy reconociendo en otros. pero obvio. Por eso, ¿Entendés? ¡Amiga! por eso es Wow. tan importante conocernos y Una ¿saben qué? conmoción. Encontrar cuál es nuestra herida. Todos tenemos una herida. El autoconocimiento, El volvemos. ¿Cómo se de hace nuevo. con Volvemos, terapia? volvemos. O sea, es la base de todo. Terapia, conversaciones, autorreflexiones, que vos Coaching. tengas la capacidad, coaching, Autoanálisis. la capacidad de observarte, cuando hay patrones y sobre todo cuando empezar a calibrar, che, esta respuesta que di está sobredimensionada. Claro. ¿Qué me pasa con eso? Y a mí me encanta esta cuestión de decir, bueno, por ejemplo, si yo tengo acá cortado en el brazo y viene Sofi nada, ni se dio cuenta, viene, me saluda, me golpea el brazo, yo no le puedo decir a Sofi qué es lo que es, sino que, digamos, matarla por lo que hizo, porque en realidad tiene que ver con mi herida. Hasta que yo no sane mi herida, cualquier persona que aparezca y me toque sin querer, va a hacer que yo salte de dolor. El famoso no es lo que te hacen, es lo que vos haces con lo que Así el es, otro hace. así es. Entonces, volviendo a las herramientas y Sí. para ya Ir dar cerrando. un cierre a este espacio. Primero, repreguntarte esta cosa de, che, en realidad, ¿es tan así como yo creo? Y empezar a ser como un poco más crítico de la percepción. Punto número 1. Punto número 2, reconocer que el otro no te hace, sino que el otro hace. Y el otro nunca puede ser alguien que te genera a vos, sino vos sos el que le das el poder al otro Exacto. en dañarte como te daña. Y ahí de nuevo, ¿no? La autorresponsabilidad. Replanteándose todos los Estoy justo vínculos. leyendo un libro, seguramente lo leíste, Let Them, Ujú. Déjalos, de Mel Robbins. Mira, Súper interesante. Que es eso, habla del poder que le damos al otro. Como hasta dónde vos podés intervenir y hasta dónde no. Qué te compete y qué no. es. Espectacular Muy está. bueno. y lo último, observar el costo de sostenerlo, ¿no? ¿Qué nos conviene más? ¿Qué es mejor? ¿Vivir con libertad o sostener un perdón que ya el otro nos lo dio y está en nosotros liberarlo o no? Bueno, habrá que liberar cosas. Bueno, A liberar, a soltar, gracias, chicos. Clary. ¿Cómo te espectacular. encuentras? Gracias. ¿En Clary redes? Bazán o en Conversaciones Claras? Me encanta. Vamos. Hoy Me fue encanta, muy gracias, claro, al Clary. hueso Al directamente. hueso. Como fue siempre. de claro. Échale Bueno, agua. en un rato nada más tenemos una entrevista, así que quédense. Va a estar muy bueno. Vamos con un poquito de música y ya estamos. ¿A quién